Buenos días y gracias a todos por su presencia. Mi tesina se titula Mujeres Inmortales, la permanencia del reclamo de las mujeres de consuelo surcoreanas en el debate público internacional. Las mujeres de consuelo, como dice aquí, es el eufemismo o una forma de llamar con el que se reconoce a las aproximadamente 200.000 mujeres y niñas explotadas sexualmente por el ejército imperial japonés durante el periodo colonial de Japón. Esto es aproximadamente desde 1905 y hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Aunque es imposible determinar la cantidad exacta de víctimas, sí es posible estimar con cierta precisión que 80% de ellas provenían de la península coreana, el resto de las demás colonias del imperio japonés. La magnitud de Mujeres de Consuelo recae en lo siguiente. Mujeres de Consuelo representa primero uno de los sistemas más grandes de explotación sexual patrocinadas por un Estado en la historia. Segundo, representa también un escandaloso abuso sexual, pues permitió hasta 40 violaciones diarias a cada mujer o niña esclavizada bajo el sistema y abortos inducidos o obligados, e inclusive asesinatos en caso de embarazo. Tercero, Mujeres de Consuelo representa una importante movilización doméstica e internacional al respecto de las víctimas, y esto va a ser parte importante de la tesina. Tras la rendición de Japón de la Segunda Guerra Mundial, estas mujeres de consuelo se mantuvieron ocultas hasta la década de los años 90, que fue cuando su reclamo se posicionó al centro de la discusión pública internacional. Es decir, en esta década, por razones que explica la tesina, estas mujeres, a las sobrevivientes de la atrocidad, levantan la voz y la opinión pública, de nuevo doméstica, pero también internacional, retoman ese reclamo. Lo interesante es que a pesar de las diferentes formas o intentos de atender este reclamo, todos ellos han sido incapaces de hacerlo completamente. Y esto invita a preguntar por qué el reclamo de Mujeres de Consuelo permanece en el debate público internacional a pesar de esos diversos esfuerzos por atenderlo a lo largo del tiempo. Esta tesina entonces intenta explicar por qué no se ha logrado un acuerdo completo y se dan diversas razones. El primero es el nacionalismo surcoreano y tiene que ver con que está profundamente asociado este nacionalismo con los pendientes del periodo colonial japonés, es decir, este nacionalismo es profundamente anti-japonés. Si nosotros pensamos también en la historia moderna surcoreana, que primero fue colonia de Japón, después fue ocupada por Estados Unidos, para después ser dividida toda la península entre ese país y la Unión Soviética, y luego Corea del Sur siendo ocupada por Estados Unidos, eh, tener que haber sufrido bajo 4 dictaduras muy cruentas. Entonces podemos concluir que esa historia moderna surcoreana generó un sentimiento de fracaso en su población, lo cual orilló a la revaluación histórica. Una razón por la que el reclamo de Mujeres de Consuelo no se ha atendido completamente es el nacionalismo surcoreano. La tesina desarrolla que este nacionalismo está asociado a los pendientes del periodo colonial japonés, lo que hace de la identidad nacional surcoreana profundamente antijaponesa. Al mismo tiempo, la historia moderna surcoreana está asociada a un sentimiento de fracaso, porque primero fueron una colonia japonesa, luego fueron ocupados por Estados Unidos. Más tarde se dividió el territorio de ese país con la Unión Soviética. Y ya siendo Corea del Sur una nación propia, fue sujeta a 4 periodos de dictaduras muy cruentas para su población, y ahí este sentimiento de fracaso. Este sentimiento orilló a la revaluación histórica que sacó a la luz los pendientes históricos como las mujeres de consuelo. Por lo tanto, esta revaluación histórica se volvió muy importante para esta identidad nacional surcoreana. Defender los pendientes históricos como mujeres de consuelo es defender el orgullo nacional. Al mismo tiempo, la tesina explica que la cultura, con sus valores conservadores, silenció por vergüenza a las víctimas sobrevivientes, impidiéndoles la sana restauración de ellas y de la relación entre Corea del Sur y Japón. Era vergonzoso hablar de lo que les había pasado, en otras palabras. La segunda razón son los órdenes internacionales, conjunto de reglas o creencias en el sistema internacional que permite unos o ciertos comportamientos.
La Guerra Fría condicionó el reclamo de mujeres de consuelo gracias a una percepción de amenaza constante. Esta percepción obligó, por ejemplo, a Estados Unidos a priorizar la reconstrucción de Japón en lugar de su restauración y de recuperar confianza con sus vecinos, como dice aquí, en lugar de restaurarlo. Asimismo, después de la Guerra Fría vino un nuevo orden internacional, que de promoción liberal se enfocó en la democracia y los derechos humanos. Esto permitió, por un lado, que muchos países lograran su independencia o su democratización. Yo les dije, Corea del Sur estuvo sujeta a dictaduras y en esta década logra su democratización, lo que permite que muchos reclamos como mujeres de consuelo salgan a la luz. Asimismo, este orden de democracia y derechos humanos retoma muchos temas y la sociedad civil organizada transnacional permite que se internacionalicen. Por ejemplo, la lucha de los derechos de las mujeres o el feminismo internacional se toma, se enarbola en este tema de mujeres de consuelo como en muchos otros y lo eleva a un tema de carácter internacional. Eso explica también entonces que el reclamo permanezca en el debate público a pesar de los intentos por atenderlo.